Bien, estamos de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, la mañana de este martes 18 de junio, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En la parte anterior conversamos un poco sobre las denuncias que se dan en materia de tortura y también el respeto al debido proceso que fueron recopiladas en la comisión técnica que visitó Venezuela hace algunos meses por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La Defensoría del Pueblo ha conocido estos casos, según hemos escuchado durante esta entrevista, ha procesado tanto los casos de tortura como los casos que se han venido dando en materia del cumplimiento del debido proceso con las autoridades correspondientes. Y le preguntaba antes de ir a la pausa la efectividad que ha tenido esta respuesta por parte de las autoridades venezolanas, porque si bien señalan que han conocido de esta información, ¿cuál ha sido el resultado? Pues se siguen dando todavía estas denuncias y, como ya hemos mencionado, se habla de 12.000 detenciones arbitrarias, se habla de todavía 700 personas privadas de libertad por hechos políticos. Sí, efectivamente, una de las cosas que, vamos a decir, se ha avanzado es en procesar a las personas que están señaladas de cometer maltratos con las personas privadas de libertad, es decir, detenidos. Hay algunos casos de tortura, otros casos de tratos crueles, otros tratos inhumanos o degradantes, en el caso de, por ejemplo, la presión psicológica, es decir, amenazas, esas otras situaciones. En esos casos, una de las cosas que ha hecho el fiscal general de la República, Tarek William Saez, es dar celeridad a eso. Entonces hay numerosos casos de funcionarios, servidores públicos, policías o militares que están privados de libertad, algunos esperando juicio, y ya hay también algunas sentencias en esos casos concretos, en casos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, algunos casos también de tortura, o en algunos casos donde ha habido, pues, que se ha privado a una persona, después de haber sido detenida, se le privó de la vida. En ese sentido es bien interesante las cifras que está proporcionando el Ministerio Público en los avances en casos de lo que llamamos violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hemos visto que esa cantidad de casos ha disminuido con respecto al pasado. Y también las mismas modalidades, o sea, el mismo desde que se creó, desde que se empezó toda la nueva Constitución, donde prohíbe expresamente el tema de la tortura, ese cambio cultural ha costado, pero hemos visto que muchos funcionarios policiales han asumido precisamente ese compromiso por el respeto a la persona detenida. Otros no, otros mantienen esa cultura todavía de la violencia, piensan que si es un delincuente, pues él tiene derecho, pues, de golpear a esa persona una vez que está privado de libertad, lo cual está absolutamente prohibido. Desde la Defensoría del Pueblo no solo hemos recibido denuncias, no solo hemos investigado y tramitado esas denuncias con el Ministerio Público, sino también estamos en un proceso muy interesante de formación. Prácticamente en todas las policías estatales, en todas las policías municipales se están dando talleres, y durante el año pasado empezamos también toda una serie de talleres con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los diferentes componentes, es decir, no solo en la Guardia Nacional, sino todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En los organismos de inteligencia porque son los que tienen de alguna manera la mayor cantidad de denuncias según estas ONG en el caso de los hechos políticos. No, la mayor cantidad de denuncias siempre son, en este caso, las policías más numerosas, la Policía Nacional, en el caso de los hechos políticos, y la Policía Nacional Bolivariana. En hechos políticos también, es decir, la mayor cantidad de denuncias no son precisamente en estos organismos, hay también concretamente, y se ha dado entonces también talleres a lo que son los funcionarios concretamente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que son funcionarios de diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en este caso, en un momento dado, prestan servicio en esta dirección de contrainteligencia. Volviendo al tema de los derechos humanos, ya hemos abordado el debido proceso, las denuncias de tortura, pero también están los derechos económicos y sociales, que ha sido un tema que ha preocupado en medio de una situación económica y, por supuesto, política que sin duda ha tenido algún impacto para la economía venezolana, en un país donde se habla de una escasez de medicamentos de 80%, del 75%, según algunas federaciones farmacéuticas. Hay una situación humanitaria que han denunciado parte de la dirigencia política del país. ¿Qué ha hecho la Defensoría con este tema de los derechos? El derecho a la vida, por ejemplo, que también se vio comprometido en algunos casos con lo que sucedió en el JM de los Ríos, o con lo que sucede con esta materia en escasez de medicamentos. Sí, para la Defensoría del Pueblo la prioridad son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas que tienen alguna vulnerabilidad, las que tienen alguna condición especial, o en este caso que están sufriendo alguna enfermedad. En ese sentido no es nuevo, es decir, desde hace ya más de 4 o 5 años tenemos ese bloqueo con respecto a medicinas en concreto.
desde hace 3 años, por ejemplo, la Defensoría, con todo lo que es las fórmulas lácteas que se dejaron de recibir, las fórmulas lácteas especiales para personas que tienen una enfermedad, vamos a decir, metabólica, que llamamos de baja incidencia, es decir, que no es tan común esa enfermedad, pues bajó. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho contacto con las autoridades del gobierno nacional, pero también con las autoridades de la Organización de Naciones Unidas, y concretamente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ya desde el año pasado entonces proveyó todas estas formas lácteas especiales para niños y niñas que tienen enfermedades metabólicas, y para este año ya entonces se cubrió todo lo que es las necesidades especiales de estos niños que están en el materno infantil de Caricuao, que es el centro de referencia a nivel nacional. Con el JM Los Ríos tenemos una estrategia de visita semanalmente, es decir, se visita todo lo que son los servicios. Es un centro nacional, es decir, un hospital de referencia a nivel nacional con muchos servicios. El año pasado teníamos un problema con todo lo que era la unidad de hemodiálisis, todo el tema de riñón, todo eso se corrigió. Este año tenemos algún otro problema porque desde el año pasado ya con el bloqueo, vamos a decir, de SIGO, es decir, se congelaron al principio, ahorita se quitaron, se agarraron todos los recursos de SIGO, pero ya desde el año pasado las cuentas de SIGO no se podían llevar para las personas que requerían un trasplante de médula. Había un convenio de PDVSA y concretamente SIGO para atender a esas personas, pues esos niños especiales que necesitaban este tratamiento, con una fundación especial en Italia, que son especialistas mundiales en materia de trasplante de médula. Se estaba haciendo ese tratamiento, pero el tema es que se congelaron esos recursos, hay una deuda entonces del gobierno venezolano con esta fundación. Cuando el gobierno paga, ya no a través de SIGO, porque no puede hacerlo por esa sanción, pues lo hace a través de PDVSA, y entonces la sorpresa es que entonces desde Portugal el Banco Novo Banco congela eso, es decir, tiene los recursos pero no lo hace efectivo, es decir, prácticamente pero allí también paraliza esos recursos, entonces sí, esas personas quedan a disposición. Exacto. ¿Qué es lo que sea? Bueno, se está triangulando de esas personas, 4 de esos niños entonces van a ser operados en Cuba. Se está haciendo, bueno, contacto de manera de cómo se puede reactivar de alguna forma en Venezuela la posibilidad de algún trasplante que no sea tan complejo. De hecho, el año pasado se lograron hacer 40 trasplantes, algunos de médula ósea, otros de córnea, pero hay que retomar toda la posibilidad, por ejemplo, de hacer los trasplantes de riñón. Allí, por cierto, y menciona el tema de triangular otras posibilidades, ustedes le han planteado al Ejecutivo desde la Defensoría del Pueblo, y esto en pro evidentemente de los derechos humanos y que garantizar los derechos, el derecho a la vida fundamentalmente, la necesidad de, si bien se habla de unas sanciones económicas y de un bloqueo desde Estados Unidos, hay otros mercados y hay socios naturales con los que Venezuela tiene relaciones. Ustedes le han planteado al Estado venezolano esta realidad, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque si bien hoy tenemos dificultades por el tema de las sanciones económicas para acceder al mercado norteamericano, tenemos una alianza importante con China, tenemos una alianza importante con Rusia, tenemos una alianza importante con otros países que pueden servir para esto, pero sin embargo seguimos recibiendo denuncias de niños que mueren porque no hay atención médica en el JM de Los Ríos o dificultades con el tema de los medicamentos, pese a tener otras opciones más allá del mercado norteamericano. El mercado norteamericano es más allá del mercado norteamericano, porque la amenaza de las medidas unilaterales norteamericanas es que amenaza cualquier empresa fuera de Estados Unidos que quiera hacer algún aporte. En ese sentido fue grave, por ejemplo, lo que desde Argentina se compraba las insulinas, de repente se pagó la insulina y no se trajo la insulina. Que por cierto es bueno aclarar algo, el gobierno norteamericano ha desmentido que tenga que ver las sanciones con el tema alimentos y medicamentos. ¿Esto en la práctica es así? No, totalmente falso, porque precisamente todo lo de SIGO, nunca pagó SIGO, desde que Estados Unidos paralizó eso el año pasado, SIGO nunca pagó a la fundación, en este caso italiana, teniendo todas esas facturas, ¿verdad? Es decir, podía hacerlo. Es decir, si el gobierno norteamericano no quisiera atentar contra la vida de esos niños, hubiera pagado eso a través de dinero venezolano, es decir, de empresas venezolanas que ellas congelan. Es decir, es un atentado directo contra la población y especialmente contra niños, niñas venezolanos. Es decir, realmente por eso es que hay un relator especial de Naciones Unidas donde señala que esos son graves delitos, no solo contra los niños y niñas venezolanas, sino son delitos de lesa humanidad, son violaciones graves de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Estados Unidos con esas medidas unilaterales. Pero todas estas medidas radican precisamente en unos señalamientos hacia el Estado venezolano de cometer delitos de lesa humanidad. Fíjate, eso es lo contrario, precisamente. Lo que señala es que hay, porque al gobierno venezolano nunca se le dice, bueno, ¿cómo ha atentado el gobierno venezolano contra Estados Unidos? Dice, no, es una amenaza inusual.
Claro, ¿En pero qué es lo que ha hecho? más allá del caso de Estados Unidos, por ejemplo, vemos el examen periódico universal en 2016, cerca de 200... Se señala entonces violaciones de derechos humanos, pero no delitos de lesa humanidad como tratar de acabar con una población. ¿Ves? ¿Qué es lo que señala eso? Es que diferenciar violaciones de derechos humanos, que violaciones de derechos humanos lo tienen todos los países del mundo. Eso es precisamente lo que señala. El examen periódico universal es universal, es decir, todos los países del mundo tienen situaciones en las cuales pueden mejorar la situación en materia de derechos humanos. Eso lo hacen todos. Ahora, grave es cuando un país empieza a hacer un cerco, un asedio para atentar contra otros países o hechos que pueden terminar en un genocidio. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Recordamos que conversamos con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez, con sus mensajes a través de Twitter. Bueno, en esta oportunidad, Carlos, me corresponde revisar la participación. Vamos a tener las preguntas que nos hacen nuestros usuarios. Defensor, algunas preguntas de repente ya usted lo ha respondido, pero puede continuar la inquietud. Vamos a responder, para revisarla para usted. Para obtener su respuesta tenemos a el siguiente usuario, José Francisco, @josefran208. Dice, al invitado que explique jurídicamente la detención sin presentación ante tribunales y todo lo que indica el proceso penal, por ejemplo, Gilbert Caro, liberado ayer, y Edgar Zambrano, detenido en Fuerte Tiuna, sea puntual, dice el usuario. Sí, no puede haber una detención sin que no haya un control judicial, es decir, toda una persona que está privada de libertad tiene que ser presentado ante el Ministerio Público y ante los tribunales. En el caso concreto del diputado Edgar Zambrano, se le presentó ante un tribunal, tuvo esa audiencia de presentación. Lo que alegan los familiares y lo que alegan los abogados es que se hizo con un defensor público, es decir, ante un tribunal, pero con un defensor público no tuvo la posibilidad de elegir su defensor privado. Eso es lo que tienen que alegar frente a los tribunales, es decir, el derecho a una defensa privada y el acceso entonces de sus abogados concretamente con eso. Pero sí hay un control judicial en ese caso. El caso de Gilbert Caro es distinto porque ya él había sido presentado, tenía unas medidas cautelares, al incumplir las medidas cautelares se suspenden las medidas cautelares, es decir, ya está bajo control judicial. Sigue conociendo el tribunal que conocía que le otorgó esas medidas cautelares. Tenemos otra pregunta, la hace Ramón Ramos Erlie, dice lo siguiente, ¿qué ha hecho la Defensoría del Pueblo por los derechos humanos de los presos políticos cuando hay mucha información de que muchos son detenidos y a partir de su detención nadie sabe hacia dónde son trasladados, por lo que hablan de secuestro? Sí, la Defensoría del Pueblo no ve solo sobre unos casos en particular, ve sobre todas las personas privadas de libertad. Nosotros hacemos vigilancia constante. La preocupación fundamental de la Defensoría del Pueblo son aquellas personas pues, que nadie menciona, que están detenidos en centros policiales, a veces que no están en las condiciones más necesarias, mínimas, es decir, de reclusión, a veces están en una situación de hacinamiento y continuamente se están visitando esos centros, en este caso, de detención. Con respecto a lo que menciona, lo que decimos, la posición de la Defensoría del Pueblo es que todos los detenidos tienen que estar presentados ante los tribunales, son los tribunales los que determinan el lugar de reclusión y los abogados y los familiares tienen que acudir entonces a los tribunales para ver las condiciones. Hay algunos centros de prisión, concretamente del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que tiene una práctica, cuando una persona está llegando nuevo, hay un periodo que el cual no tiene visita, a veces un mes, a veces 3 meses, depende del centro de reclusión en el que está. Es decir, ahí hay que revisar con los tribunales cuál es el centro de reclusión y cuál es entonces lo que es el régimen de visita, el acceso a los abogados, el horario de visita de los abogados, pero es fundamental que una persona que de acuerdo a ese horario, de acuerdo a ese cronograma, tiene que tener acceso a visitas de sus familiares y de sus abogados. Con esto vamos a cerrar la revisión de la participación de nuestra audiencia, nuestra compañera Daniela Salas. Muchísimas gracias por darle lectura a cada comentario a través de las redes sociales. 7:55 minutos, ya casi nos toca despedir el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, defensor. Rápidamente, antes de terminar, estamos en un proceso de negociación, en un proceso de diálogo con fin de solventar el conflicto político que vive el país. La Defensoría del Pueblo, ¿qué posición tiene al respecto a esto, donde el tema de los derechos humanos ha sido uno de los principales señalamientos hacia el Estado venezolano, como además poder ciudadano, como voz del ciudadano, así como también parte del Ministerio Público conforman este poder? ¿Qué posición tienen al respecto de estos señalamientos y además la disposición que tengan de llegar
a una negociación que nos traiga una solución real a este conflicto? Nosotros celebramos todos los espacios de diálogo. Pensamos que los problemas que tenemos se resuelven precisamente en diálogo. Tenemos muchos aspectos que son de consenso. ¿Y hay disposición de reconocerlos? El consenso, por ejemplo, mira, el respeto a los derechos humanos tiene que ser de consenso. Podemos tener diferencias políticas, podemos tener cualquier tipo de diferencias, pero el respeto de los derechos humanos tiene que ser una posición de consenso. El respeto por la vida de los niñas es una cuestión de consenso a nivel nacional. Celebramos que se dé no solo el acercamiento que se dio o que se está dando en Noruega, el acercamiento que se está dando con el grupo de Boston, hay muchos espacios de diálogo que se está dando en las propias comunidades. Tenemos que volver a esa reconciliación, donde nos veamos no como enemigos, sino que nos veamos que tenemos diferencias y nos aceptemos con nuestras diferencias con respeto.